Bien, chicos, continuando con la clase de semiología del aparato locomotor, ahora vamos a hacer la exploración de miembros inferiores. Y la semiología es también sumamente rica, sumamente amplia. Acá solamente vamos a hacer algunos esbozos de esto. Como decía anteriormente, van a ir completando el examen semiológico de esto poco a poco cuando vean otras materias. Sin embargo, acá estamos dando las bases de semiología de esta parte del aparato locomotor. Desgraciadamente, para nadie es desconocido, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol se lesiona la rodilla o un menisco, lo primero que hacen es los médicos deportólogos u otros, es solicitar una resonancia magnética. Entonces, ante la sospecha de cualquier lesión, ellos ya no están pensando en tratar de descubrir clínicamente el problema, sino rápidamente se van a una resonancia magnética o a una tomografía, muy pocas veces a una ecografía y menos ya a la parte clínica. Porque bueno, pues ellos tienen a disposición toda la tecnología y todo el dinero del mundo, cosa que nosotros no lo tenemos. Y de alguna parte, bueno que no lo tengamos, porque no necesitas ser médico y pensar qué es lo que tiene tu paciente y qué es lo que va a hacer. Si se lesionó la rodilla, tu vecina puede decir, tu vecina que no ha ido nunca a la universidad, de repente en secundaria tiene, se lesionó la rodilla, tómale pues una resonancia, ¿no? El, el especialista en radiología que va a dar informe de la resonancia va a decir tiene tal y tal lesión. Y de eso no se trata la medicina. En realidad lo que tenemos que hacer es inmediatamente el paciente tiene la lesión, es acudirlo, tratar de inmovilizarlo, de hacer un diagnóstico primero con las maniobras activas, los movimientos activos de la articulación, luego las maniobras pasivas, estando cerca de un diagnóstico, tú ya sabes cómo debes manejarlo, cómo debes movilizarlo, y le haces los exámenes complementarios para complementar tu diagnóstico presuntivo. No vas a ir a que alguien te diga lo que tiene tu paciente y qué es lo que tienes que hacer. O sea, no, el médico no es mandadero de nadie. El médico tiene que hacer su propio diagnóstico y tiene que hacer su propia intervención. Si bien es cierto, el médico general no, no tiene la posibilidad de hacer algunos diagnósticos, se acerca a un diagnóstico y, por ejemplo, si tiene la posibilidad de la rotura de un ligamento, de una articulación, entonces inmediatamente ya con un diagnóstico más o menos cercano, lo va a derivar a un especialista que es más o menos el más indicado en ese tratamiento. Por ejemplo, hay médicos traumatólogos especialistas, son los mejores en el tratamiento de rotura de ligamentos o, o en cirugía cuando hay fisuras o fracturas de un hueso. Entonces, el que se va a ver beneficiado de esta forma de actuar va a ser pues el paciente, porque el paciente va a recibir el mejor tratamiento y no va a estar adivinanzas porque como, ya, ¿para qué estudian? Pues si les van a pedir una resonancia y les van a decir qué tiene, pero hasta para leer lo que dice la resonancia, tienen que estudiar, porque si no, no saben qué cosa les dice y qué cosa es, y ahora qué van a hacer. De eso se trata. De eso se trata, de que nosotros hagamos el estudio de la medicina con unas bases fuertes, sólidas, para que no más tarde no tengamos inconvenientes cuando estemos haciendo ejercicio de la medicina. Entonces, continuando con la clase, eh, para la exploración de los miembros inferiores se requiere
mantener al paciente en determinada posición. Por ejemplo, si ustedes van a examinar la cadera, la articulación coxofemoral, es preferible que su paciente esté parado. Entonces, parado, ustedes van a examinar mejor esta articulación. Desde la inspección, la palpación, la percusión, ustedes van a ver qué está pasando con esa articulación. En cambio, cuando van a examinar la rodilla, es preferible que el paciente esté en decúbito dorsal. Y la rodilla tiene que estar generalmente flexionada y dependiendo qué es lo que quieren examinar, en 90 grados aproximadamente, etc. Si ustedes quieren examinar el pie, es también preferible que el paciente esté echado en decúbito dorsal para que ustedes puedan maniobrar las articulaciones que tiene el pie, que son bastantes articulaciones, y que no se habla de la articulación del pie, se habla del examen de, de- del pie que tiene pues muchas articulaciones y qué es lo que ustedes quieren examinar. Entonces se realiza el examen de esta articulación en una forma activa primero, con, con la participación de su paciente, y luego lo hacen ustedes en forma pasiva para complementar su exploración. Sin embargo, les decía que a veces el paciente, por el dolor, no puede hacer los movimientos articulares en forma activa, en cambio sí en forma pasiva. Pero incluso aunque pueda hacer los movimientos el paciente en forma activa, la forma pasiva les va a permitir a ustedes hacer ciertas maniobras que les va a dar determinado resultado, que les va a confirmar lo que ustedes ya están pensando y clínicamente se acercan muchísimo a, a su, a su diagnóstico presuntivo y eso se confirmará pues con un examen complementario, al principio una radiografía, si ustedes quieren más será una ecografía, si ustedes quieren precisar aún más será pues una resonancia magnética o una tomografía, entonces van con un diagnóstico preciso, ustedes van a poder hacer la intervención adecuada o la derivación adecuada. Si alguien se va a dedicar a la traumatología, entonces ahí ya sabe exactamente qué debe hacer. Si solamente debe inmovilizar, si solamente debe dar tratamiento médico o si el tratamiento es quirúrgico, si el tratamiento es colocar algunos artefactos que van a permitir la inmovilización de ciertas articulaciones. Por qué se debe inmovilizar las articulaciones? Porque como les decía ayer, nuestro organismo ha sido hecho por Tata Dios de una manera increíble. Somos una máquina excepcionalmente eh, casi perfecta, por no llamarlo perfecto, porque hay pues cosas que no alcanzan la perfección, pero se rompe un hueso y el propio organismo trata de soldar lo que se ha roto. Entonces, si ustedes tienen una fractura en algún momento y no está desplazada, lo único que tienen que hacer es inmovilizar esa, esa, esa fractura, inmovilizar desde la articulación, las articulaciones cercanas, la de arriba y la de abajo, para que no se muevan los músculos, no se activen los músculos y no se muevan la, la terminación de los cabos de la fractura. Entonces la fractura inmovilizada se va a producir el callo y de repente solo eso es lo que necesita. Cuando ya no es posible, entonces los especialistas intervienen quirúrgicamente y ponen determinados aparatos algunos, algunos materiales quirúrgicos que van a inmovilizar más efectivamente la, la fractura y que para que no se desplace y produzca un callo que pueda producir algunas deficiencias o alteraciones en el movimiento después, dependiendo si está cerca de una articulación o está lejos de la articulación, la conducta va a ser diferente. Pero de eso se trata, es una cuestión netamente mecánica. Y por eso es que se
a tener exactamente qué se trata, pero ya ustedes que no van a ser traumatólogos, ya se acercan al tratamiento y lo derivan al especialista al más adecuado. Sin embargo, muchos de acá dirán, no, en la traumatología hay un montón de plata, ¿no? Eh, se cae, se cae un jugador de fútbol, solamente se le inflama la rodilla porque tiene una pequeña fisura, ya la consulta le voy a cobrar carísimo y luego lo voy a operar, lo voy a cobrar más y me voy a volver millonario rápidamente. Si bien es cierto, nuestra carrera no tiene que ser una carrera de monjes o de sacerdotes, pero nosotros debemos pensar en el bien del paciente. Si bien es cierto, necesitamos comer, necesitamos vivir adecuadamente, eso debe ser un cobro, pero no debe ser la motivación para estudiar medicina, para tener una especialidad, no debe ser la motivación el dinero. Ustedes jóvenes deben acercarse, deben descubrir qué es lo que más les gusta, qué es lo que les hace felices. Cuando ustedes descubran que su trabajo los hace felices y que se divierten con su trabajo, esa es la llave del éxito. Si ustedes van a trabajar en algo que a ustedes los hace felices y los divierte, que no les cuesta trabajo, que no les cuesta sacrificios y molestias, eso los va a hacer felices. Y el dinero pues pasa a segundo plano, pero les van a pagar. Y si son buenos, pues ustedes le pueden poner el precio que ustedes quieran, pero ustedes van a ser felices no por la plata, sino porque están haciendo lo que realmente les gusta. Yo conozco algunos colegas que eran excelentes clínicos, muy buenos estudiando, aprendiendo y utilizando sus conocimientos con raciocinio y haciendo intervenciones maravillosas, que se han dedicado a la cirugía, porque la parte clínica en teoría no da plata, o en la práctica no da plata. Y si tú quieres plata, vas a tener que ser cirujano porque el médico clínico va a cobrar por su consulta 60 soles y el cirujano va a cobrar 6.000 soles por operar una lesión. Y de repente toma un poquito más de tiempo, pero ustedes en una mañana hacen 10 consultas y van a ganar 600 soles. El cirujano va a hacer una sola cirugía y va a ganar 6.000 soles. Entonces, eso hace la diferencia. Pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que quieren de la vida. Si quieren solamente ganar plata, de repente conviene ser comerciantes. Si ese es su interés, de repente conviene ser empresarios o emprendedores, porque ahí van a ganar más plata. Y con todo el derecho. Ustedes venden las cosas como quieren, al precio que quieren, sin hacer daño a nadie. El que quiere les compra, pues, y el que no, no. Y no hacen daño a nadie. En cambio, en medicina no. No, ustedes, para nadie es desconocido, ya debían escuchar que no lo operaron a tal paciente porque no les quiso pagar. Y el paciente se murió porque no les quiso pagar. Imagínense cómo se sienten ustedes después de eso. ¿Ok? Eh, vamos a continuar con la clase y ya dejamos un poco esto. Esas son las articulaciones que normalmente se ven en los miembros inferiores. Acá arriba la cadera, acá la rodilla, acá se hacen algunas maniobras en el oído, acá los tobillos y el pie, ¿no? Entonces, para examinar la articulación coxofemoral, o sea, la cadera, lo primero que, como les decía el día de ayer, vamos a saber cuáles son los movimientos que realiza esta articulación. Y los movimientos es la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, la rotación externa y la circunducción. Entonces, con este cuadrito, nosotros podemos aclarar lo que nos va a traer siempre algo de confusión, ¿no? Es decir, la abducción es hacia afuera, aducción con la D adentro, ¿sí? Aducción adentro, ¿sí? Abducción es hacia afuera, ¿sí?
Entonces, si se trae esta articulación, se hace funcionar llevando el miembro inferior hacia, hacia la línea media, es aducción. Si se va de la línea media hacia afuera, es abducción. ¿Okay? Entonces, la flexión será pues levantando el muslo para flexionar el miembro inferior, la articulación, y la extensión llevando hacia atrás lo más que se puede. La rotación llevando hacia un lado, la rotación hacia afuera, la rotación externa, y la circunducción haciendo, tratando de ser un círculo, ¿no? Y todo eso es posible, todos esos movimientos se pueden hacer con la cadera. Y eso hay que conocerlos pues para hacer un examen físico de nuestra historia clínica y poder acercarnos a un diagnóstico. Hay muchas lesiones que afectan a esta articulación y no necesariamente tiene que ser jugador de fútbol un, o un conductor de un auto de carrera o chofer de taxi o de camión, ¿no? No necesariamente. Eh, por ejemplo, al nacer ya puedes nacer con problemas de eso. Y un problema frecuente es la luxación congénita de las caderas. Es sumamente frecuente que a muchas veces se acompaña de otras deformaciones, no solamente los miembros inferiores, en otras partes del cuerpo. Y para examinar este problema lo que se tiene que ver es los pliegues inguinales. Los pliegues inguinales en decúbito tienen que ser simétricos. Si ustedes ven una asimetría en esos pliegues, en un paciente eh, que, que- que está echadito mirando para arriba, entonces lo ponen de espaldas y van a ver qué deformaciones hay. Cuando ya están viendo la diferencia, la simetría en los pies inguinales, ya están pensando en que puede haber. Entonces ahí se hace unas maniobras de circunducción en- o de rotación externa con la articulación coxofemoral y se compara una con otra y se van a dar cuenta que una es diferente de la otra. Entonces, la luxación congénita, si se hace un diagnóstico oportuno, ese niño tiene su tratamiento que dura un tiempo, unos meses, y va a ser una persona completamente normal. Si ustedes lo dejan como tal, esa persona va a tener su defecto, su problema para toda la vida, porque eso se va atrofiando, se va malogrando y queda con una cojera para toda la vida, con deformada esa persona para toda la vida. ¿Por qué? Porque ustedes no se dieron tiempo adecuadamente y no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, cuando se ve la región de las nalgas en esta lesión, también se observa una asimetría. Hay lesiones que ustedes no van a ver el origen y que de pronto se produce una franca limitación en el movimiento de rotación y eso es frecuente en infecciones crónicas. Si bien es cierto, han reducido las infecciones por tuberculosis en las articulaciones, sin embargo, la tuberculosis aún sigue siendo un flagelo en todo el mundo. Un brote después de que las infecciones venéreas como el HE se ha establecido en el mundo. Sus pacientes con esa inmunodeficiencia bastante marcada son más susceptibles a la tuberculosis que en otras partes del mundo, en otros lugares del mundo que necesitan inmunosupresión para tener esta infección. Perdón, chicos. Aló, un favorcito, estoy en clases, llámame en una hora, por favor, una hora estoy en plena clase. Eh, eh, la tuberculosis es un problema serio en nuestro país y las causas son diferentes. Acá no vamos a ver mucho paciente con tuberculosis por el VIH. Aquí vamos a ver tuberculosis por desnutrición, por problemas socioeconómicos, por problemas sociales, de una mala política. Y en eso va lo que ayer les recordaba. Y esto, ustedes dicen, ¿qué este doctor pierde el tiempo hablándonos de política y de cuestiones sociales? No, ese es nuestro objetivo.
Nosotros vivimos en una sociedad y vamos a tratar problemas sociales con la medicina. ¿Por qué los pacientes tienen que tener tuberculosis por pobreza? ¿Por qué los pacientes tienen que tener tuberculosis por desnutrición? ¿Por qué los pacientes vienen a consultarte por un problema que se puede evitar? De eso se trata. Entonces, por eso el médico, no quiero que ustedes se dediquen a la política, porque sería un desperdicio de todo su conocimiento. Pero nuestras acciones tienen que ver con política, tienen que ver con docencia permanentemente. Ustedes tienen que enseñarle a la gente cómo solucionar esos problemas. ¿Cómo es que hacemos, cómo evitamos que haya tuberculosis? Bueno, primero debemos educación alimentaria en nuestra gente pobre. La gente pobre vende su quesito, vende su corderito, su ovejita, para comprar sal, azúcar, fideo. ¿Eso será necesario para nuestra vida? No, necesitamos sal muy poquito. Podemos obviar completamente el azúcar, obviar completamente el fideo, obviar completamente el arroz. Es mucho mejor que nuestros campesinos, nuestros agricultores, la gente pobre, coma el corderito, la carne, que se coma el quesito que tiene proteínas, que tiene calcio, que tiene vitamina B, que coma el huevo, que es la proteína más rica que existe, y que no lo venda por miserias para comprar azúcar, o sal, o arroz, o pan, que tampoco no. Hay una serie de otras cosas, de otras medidas que se pueden hacer para complementar la alimentación, como por ejemplo hacer biohuertos, que se produzcan verduras, que se produzcan frutas, y entonces el campesino puede hacer su autoproducción y mejorar su alimentación y evitar estas enfermedades por desnutrición, por pobreza. ¿Sí? Están haciendo política mala para llenarse la plata de bolsillo, bolsillos de plata. No, señor, están haciendo medicina preventiva. Están evitando que esta gente sufra, se enferma y se vuelva más pobre porque no tiene con qué pagar su enfermedad. ¿Sí? De eso se trata. La fractura de cadera es un problema muy frecuente en los ancianos y es tan frecuente y tan peligrosa que la causa de muerte de muchos ancianos es la fractura de cadera. Oye, pero ¿cómo es que se muere este paciente por fractura de cadera? Si la fractura se puede solucionar. Sí, pues. Pero un paciente de 80 y tantos años eh, se fractura la cadera, no puede movilizarse, se deprime, se deprime, no come, se enferma, baja las defensas y se muere. Esa es la causa de muerte de un montón de pacientes. Entonces, cuando hay una fractura de cadera, hay que hacerlo, atender lo antes posible, hay que hacerle solucionar lo antes posible y darle ánimo a nuestro paciente, de repente tratamiento psicológico, de repente ayudarse con un especialista en salud mental como un psiquiatra para que salga la depresión, para que haga fisioterapia, para que siga nutriéndose y se recupere y no se deprima porque los pacientes se inmovilizan, no se mueven, al no moverse hacen úlceras de presión, las úlceras de presión, o sea, las escaras se infectan, la infección que no se cura se generaliza, hace una septicemia o una sepsis y el paciente se muere. Eso se puede corregir, se puede evitar. Simplemente eso hay que saberlo, hay que pensarlo, hay que actuar correctamente. Simple. No tiene que hacer muchas cosas. El, el dolor, que es muy fuerte desde la articulación umbral, puede estar causado por una inflamación de la articulación, como la artritis reumatoide o una artritis infecciosa de otra índole. Entonces, ese dolor también hay que pensarlo. De repente no todo es fisura o esguince, de repente es un dolor por un problema general, sistémico, como una artritis.
o por un problema mecánico diferente como las hernias inguinales, que también produce dolor en la cadera, ¿no? O la osteoporosis, porque la artrosis va desgastando las superficies de los cartílagos articulares y eso va produciendo eh, alteraciones al caminar que va produciendo más y más lesión cada vez, con más, mayor problema y mayor dolor y haciendo la vida infeliz de una persona. Y eso se puede mejorar con cosas desde la prevención. Imagínense que con cosas tan simples como hacer ejercicio, un ejercicio que no tenga que ser trotar o saltar sobre la articulación, pero ejercicios que aumenten el riego sanguíneo de la articulación, aumentando el riego sanguíneo de la articulación coxofemoral, se mejora la irrigación, se mejora todo las sustancias que pueden ir a la reparación de esa sustancia articular y se mejora. ¿Cómo es, cómo es tan bonita la medicina que con hacer ejercicios pasivos o hacer ejercicios activos suaves que no representen golpetear sobre la articulación, mejorando la circulación, se mejora las superficies articulares y se acaba el problema. Evitar que esclerosis vascular para que no haya disminución de circulación. ¿Cómo disminuye, doctor, que haya aterosclerosis en las arterias? Simple, señores. Ayer les decía, simple, o antes de ayer, simple. Ejercicios y dieta. Eviten el azúcar, eviten la sal, eviten las grasas, coman verduras, coman frutas, coman proteínas sanas y hagan ejercicio. Simple, evita la aterosclerosis, la articulación está bien y no va a faltar los elementos que van a reparar las superficies que se dañan en las articulaciones. Al final, todo, todo se va a resumir en una dieta y un ejercicio. Y con eso evitamos, pero tantas enfermedades y tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto gasto para las personas que no tienen con qué pagarse las, las enfermedades. Entonces ahí sí nosotros pensando que tenemos que comer, que tenemos familia, que tenemos que educar a nuestros hijos en una universidad que le permita un acceso laboral, necesitamos dinero, pero no necesitamos robar, necesitamos enriquecernos con el dolor de la gente. ¿Cómo podrían disfrutar de su riqueza sabiendo que han conseguido con el dolor, con el sufrimiento de las personas? ¿Mm? No quiero que sean pobres, no quiero que sean apóstoles, quiero que sean humanos y que cobren lo que deben cobrar y que hagan emprendimientos y cobren lo justo que les da para vivir bien, que les da para hacer las cosas. Sí, pues de repente no podrán mandar a sus hijos a qué es, a Estados Unidos o a Francia o a la China a estudiar porque su economía no les da. Pero tampoco es necesario. Estudiando en Puno, en Lima o en Argentina o en Brasil, se puede. O dándoles una buena educación, ellos podrán acceder a unas becas y se pueden ir a cualquier parte del mundo. O vendan tantas casas que van a comprar y van vendiendo con ese dinero a sus hijos a estudiar en Europa. No traten de enriquecerse con el dolor de las personas. La articulación que es muy importante, que tiene bastantes huesos, ligamentos, músculos, ligamentos articulares, es la rodilla. Y que tienen tantos problemas, que dan muchos problemas como artritis, artrosis, fisuras, fracturas, esguinces, tantas contusiones que producen inflamación, tantas cosas, y que que son rentables para cuando uno hace el ejercicio de la profesión. Si ustedes le cobran a un jugador de fútbol, llámese, qué sé, Pablo Guerrero, le cobran una intervención de $10,000, pues Pablo lo va a pagar sin ningún problema. Pero con esos $1,000 pueden operar a alguien que se fracturó o se dañó la rodilla y no tiene con qué pagarles. Y no le hagan venderlo la única vaquita que tienen o vender su casita para pagar la operación. Porque por ahí van ustedes a escuchar
Ya pues no tienes plata de tu terreno, yo mismo te lo compro. No hagan eso, jóvenes. Piensen con el corazón, con la mente, con el alma. Bien, no se hagan el bien a ustedes, hagan el bien a los demás. La rodilla es una articulación constante y que es importante para la marcha, para la locomoción y para el movimiento de todos los miembros inferiores. La rodilla pues tiene, como todas las articulaciones, sus propios movimientos, movimientos de flexión, que es fácil. La pierna estirada, la llevan hacia atrás, la rodilla se flexiona, la extensión hacia adelante. En un mínimo grado tiene una lateralización, requiriéndose para esto algunas maniobras de palpación para examinar ese movimiento de lateralización. La flexión se realiza a expensas del músculo o del grupo bíceps plural. También participa el semitendinoso, el semimembranoso. Todos estos músculos están inervados por un nervio que se llama el ciático mayor. Si hay algún problema con el ciático, no problema en la rodilla. Entonces, puede haber repercusión desde la salida del ciático de la columna vertebral en su trayecto, porque eso va a inervar esos músculos. Y estos músculos, la acción de estos músculos, son necesarias para que la articulación de la rodilla funcione. Los factores, ahí existen factores que van a limitar esa movilidad. Son, uno, la tensión de los músculos extensores de la rodilla. Si el músculo está en extensión, la tensión será pues del músculo, básicamente el recto anterior. Y el contacto de la pantorrilla con la cara posterior del músculo cuando lo llevan hacia atrás. Esos son los factores que limitan la movilidad fisiológicamente de la rodilla. La de la rodilla está a cargo del cuádriceps. El cuádriceps es un tremendo músculo, el cuádriceps crural, que está inervado por el nervio crural. El cuádriceps es un músculo que tiene cuatro músculos, que es el recto anterior, el crural, el vasto interno y el vasto externo. Estos músculos tienen que estar hasta indemnes para que haya un movimiento de extensión de la rodilla también indemne. La flexión y la extensión cuenta con el deslizamiento de, de la tibia, sobre el fémur, con una rotación simultánea, donde los meniscos se mueven junto con ellos. Un movimiento pasivo que hace el examinador para el paciente, los músculos no actúan solos, eh, son las carillas articulares las que actúan. La acción pasiva, cuando el paciente está inactivo y es el examinador que realiza los movimientos, va a graduar una flexión entre 120 y 130 grados. Puede explorar los ligamentos de las rodillas y para eso hay algunos signos clásicos de la semiología que nos van a orientar hacia la lesión de determinados ligamentos. Signo de Costello, por ejemplo. La exploración de los ligamentos laterales de la rodilla se hace cuando el paciente está sentado o está echado en el punto dorsal. El examinador se va a parar al costado del paciente y va a tomar la pierna, la rodilla con la mano contraria al lado que va a examinar. Por ejemplo, si va a examinar la rodilla derecha, va a usar la mano izquierda, ¿no? Esta la va a apoyar en la pared externa de la rodilla, mientras que con la otra mano, con la mano del mismo lado, o sea, la mano derecha, va a tratar de explorar y trata de realizar una reducción, o sea, sacar hacia afuera, ¿no? Y lo que pone en evidencia problemas de la integridad de los músculos laterales internos. Con esa maniobra ustedes ven si hay alguna sensación diferente, es porque hay alteración en los laterales
de los ligamentos laterales internos. En cambio, para examinar los ligamentos laterales externos, se coloca la mano que sostiene la pierna en la cara interna de la rodilla y se trata de realizar una aducción, o sea, hacia adentro, forzada, una angulación lateral de la rodilla. El signo, cuando el signo de los tres es positivo, es cuando hay ruptura de los ligamentos laterales. ¿Sí? Eh, Son elementos que hay que practicarlos, hay que usarlos poco a poco, entenderlos y aprenderlos. El signo del cajón es, es otra maniobra que busca la presencia de este signo. El paciente tiene que estar en el decúbito dorsal. Esta maniobra busca examinar los ligamentos cruzados anteriores y los ligamentos cruzados posteriores, ¿no? El paciente echado en decúbito dorsal de espaldas y flexionada la rodilla a 90 grados, el pie apoyado en la superficie, si está en la camilla de la camilla, el examinador fija la pierna con una mano o se sienta sobre el pie para inmovilizar el pie. Coloca sus dedos pulgares sobre acá está, la figura es exacta, ¿no? El paciente se sienta sobre el pie, ustedes se dan cuenta que acá, sentándose un poquito sobre el pie, va a inmovilizar el pie y pone las manos y utiliza sus dedos pulgares, ¿no? Parece el dibujo nos explica esta maniobra sobre las tuberosidades de la tibia, los demás, los otros dedos en la parte posterior de la pierna, jala y empuja la rodilla, forzando en sentido anteroposterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás, y postero anterior, hacia atrás y hacia adelante, y el desplazamiento de la tibia, si la tibia se mueve en sentido anterior, ese es un signo positivo del signo del cajón, y eso nos dice que hay ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Cuando el desplazamiento de la tibia es en sentido posterior, o sea, hacia atrás, es el signo del cajón positivo posterior, que es por ruptura del ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, no es, pues, no es chino, no es alemán, eso se entiende, aunque no seamos especialistas en el área, ustedes pueden realizar estas maniobras y ya tienen un registro cercano a lo que ha pasado con su paciente y solamente confirmarán con algunos exámenes complementarios o serán derivados al traumatólogo especialista en rodilla para que este especialista en rodilla haga el tratamiento correcto, exacto, para que el paciente se beneficie de su intervención. Realmente, en este examen no debe haber ningún desplazamiento, ni hacia adelante ni hacia atrás. Eso no existe. Cuando existe el signo del cajón, como si estuvieran sacando un cajón de su cómodo de su mesa de noche, cuando existe movimiento, es el signo del cajón positivo. Los ¿no? Tan famosos, estas armadillas que, que, o sea, que sirven de apoyo a huesos, tanto el fémur por encima y por debajo a la tibia, o en la articulación, son sumamente importantes y se dañan muchos, y los deportistas se los dañan más. Para la exploración de los meniscos, el paciente debe estar en el cúbito dorsal con la rodilla flexionada. El explorador debe estar parado al lado del paciente y debe estar al lado del pie, de la rodilla que quiere examinar. Los meniscos internos, se toma la rodilla con la mano contralateral, o sea, si vas a hacer el lado izquierdo, utilizas pues la mano derecha, ¿no? Con los dedos índices, medio y pulgar en el área de los meniscos, ¿no? Por acá. Con la mano libre se coloca el pie
con el talón del pie del paciente debe estar hacia adentro y se trata de hacer una extensión de la pierna, estirar la pierna, ¿no? Entonces, con eso se fue el menisco interno. Cuando quieres examinar el menisco externo, se repite la misma maniobra de extensión con el talón, pero en este caso, para examinar el menisco externo, el talón tiene que estar hacia afuera, ¿sí? La presencia de la sensación de crépito, como si estuvieran apretando hielo que crepita, y dolor localizado en los meniscos, son signos que hacen el diagnóstico de la lesión, de la ruptura de los meniscos correspondientes. Del externo al interno, con el talón hacia adentro, y del externo con el talón hacia afuera. Mejor, y si bien es cierto, hay que leer con detenimiento, repasarlo, practicarlo, y se pueden hacer estos exámenes que nos van a acercar. ¿Quién va a pensar que ustedes ya en semiología pueden hacer el diagnóstico de la rotura de un menisco y van a decir menisco interno, menisco externo, con solamente esta maniobra, sin haber pedido ni ecografía, ni resonancia, ni tomografía, solamente con esta maniobra, ¿no? Y así es la medicina, chicos. Así es la medicina. Si bien es cierto, hay mucho que estudiar, hay mucho que leer, pero todo es escrito, todo es factible, no, nada es chino, nada, ¿no? La otra parte del miembro inferior que hay que explorar y que hay que examinar es el pie, ¿no? Y les decía, el pie tiene una serie de articulaciones. No es pues como la rodilla una articulación o como la coxa femoral una articulación. Acá tenemos esta articulación, esta articulación, esta articulación, esta articulaciones por todos lados. ¿Cuál cantidad de articulación? Porque el pie pues, es una estructura sumamente compleja que está compuesta por 26 huesos. Los están unidos en un hueso contra otro hueso. Y esta estructura del pie eh, es tan importante que va a soportar el peso de todo el cuerpo. Y realmente, ¿cómo Dios ha hecho una máquina exacta como nuestro cuerpo, que es una parte de nuestra vida tan pequeña, soporta todo el cuerpo y es capaz de soportar el cuerpo y a partir de eso permitir que nosotros nos movilicemos, caminemos, saltemos, corramos, todo, absolutamente todo. Tenemos tantas articulaciones y con tantos movimientos que no utilizamos y que no nos volvemos diestros en eso, porque no los necesitamos, pero ustedes han visto que hay gente que no tiene manos y que con el pie come, con el pie pinta, con el pie escribe, porque es factible de hacer todo. Entonces es realmente increíble nuestro cuerpo y hay que estudiarla de mejor manera para poderlo en algún momento repararlo cuando se lo logre. El pie normal no debe tener ningún tipo de dolor, ¿no? Y más bien mantiene un equilibrio permanente por la acción de los músculos que están uniendo por sobre las articulaciones en el pie, en el tobillo con la pierna, en la pierna con el talón, o sea, todos sus músculos van a permitir que nosotros tengamos una estabilidad y podamos mantenernos de pie y poder movilizar. El pie normal no tiene contracturas, el talón es central, los dedos son rectos y móviles. Tiene tres sitios de apoyo que son en la bipedestación y en la marcha. Estos tres sitios de apoyo son fundamentales para mantener un buen equilibrio. ¿Qué es la marcha? ¿Qué es lo más complicado de entender? Es la pérdida e inmediatamente la recuperación alterna, inmediata, rítmica, coordinada y voluntaria del equilibrio, con el propósito de podernos trasladar, movilizarnos de un lado a otro. Esa es la marcha. La marcha es la pérdida de la
equilibrio, siempre es la pérdida, pero la recuperación inmediata, coordinada y voluntaria del equilibrio. Como todas las superficies articulares, las articulaciones del pie eh, nos dan varios movimientos, ¿no? Nos da una flexión dorsal cuando ustedes llevan el pie hacia arriba, o una flexión plantar cuando llevan el pie hacia abajo, a expensas de los tobillos. Un movimiento que se llama inversión, o el movimiento que se llama eversión, la aducción y la adeducción. Abducción y aducción. Todos esos movimientos son posibles. Una flexión plantar que se va adelante y hay una flexión dorsal que se va hacia atrás, también en los dedos, a expensas de la parte media del pie y el antepié. Hay los movimientos pasivos que se realizan con los pies de las personas a examinar son para evaluar la amplitud y las limitaciones que podrían haber, que limitarían la función de estos movimientos. Los factores que limitan el movimiento articular. ¿Cuáles son esos factores? Los músculos opuestos a ese movimiento, los topes articulares, la tensión de los ligamentos contralaterales del miembro y otros más. Todas esas cosas hay que considerar en los movimientos del pie. El pie sufre de dolores que normalmente no debe tener y es una causa muy importante que limita la función. Y tanto puede hacer cuando duele el pie, el paciente no se moviliza y se invalida porque duele el pie. Entonces muy importante que el pie esté bien para que el paciente pueda realizar sus funciones normales. Cuando duele el pie hay que pensar que hay un dolor intrínseco, que es desde el mismo pie, por inflamación de las articulaciones, en una artritis, o solamente por dolor de las articulaciones, en la artralgia, por hemartrosis, porque ha habido una hemorragia en tantas articulaciones del pie, o hay pioartrosis por infección con pus, o cuando hay inflamación en las bursas que están alrededor de las articulaciones, por ejemplo, una bursitis o una capsulitis, cuando se inflaman las cápsulas de las articulaciones, o cuando estas cápsulas se rompen o se lesionan los ligamentos que están uniendo estas articulaciones o las vainas, o se rompen los huesos, cuando hay fractura ósea o cuando hay trazos de fractura intraarticular, o sea, dentro de la articulación. Todas esas causas pueden producir un dolor intrínseco desde adentro de las articulaciones y los huesos del pie. O haber un dolor, o puede haber dolor extrínseco, o dolores extrínsecos que son causados por enfermedades de músculos, como miopatías, que pueden ser esas miopatías congénitas o adquiridas, o cuando después de un golpe, de una contusión, eso les va a producir dolor, ¿no? O por algunas enfermedades de los huesos, o por fracturas que se producen después de traumatismos o golpes, o también porque hay algunas enfermedades de la misma piel que se producen en los pliegues articulares, ¿no? O cuando hay algunas enfermedades sistémicas o metabólicas, como por ejemplo el pie diabético, que es producido por la diabetes, o la artritis reumatoide, que puede afectar cualquiera de esas cosas, o la gota, por acumulación de yogur, pues, ¿no? O sea, pueden haber enfermedades sistémicas que van a interferir en la función y producen dolor, ¿no? Cuando intervienen en la misma articulación o en las envolturas de esta articulación. Los signos patológicos más importantes en las articulaciones del pie se traducen en signos y síntomas localizados como dolor, que ya hablábamos, el calor por inflamación, el rubor, el edema, que son, que son pues los signos que fueron descritos ya por Virchow con inflamación. Toda esta semiología nos habla de una limitación funcional
porque con dolor, con hinchazón, que está caliente, no van a poder pues hacer su función normal. Van a empezar a cojear y si el dolor es tan fuerte, ni siquiera se van a mover, ¿no? Porque no pueden caminar sobre un pie que no les permite ni movilizar. El manejo de cada uno de estos problemas se va a depender pues, eh, de cuánto dolor hay, cuánto calor hay, cuánto edema hay, dónde parte del pie está y de a qué responde, si es intrínseco o extrínseco, y hacer una intervención específica de este problema. Existen deformidades del pie, lo que generalmente se nace con eso, como en el pie plano. En el pie plano no hay el arco del pie que nos permite caminar y tener un buen sostén del peso del cuerpo, una, una buena deambulación, buena marcha. El pie valgus, que es una eversión que cuando el paciente se apoya en la parte interna del pie, el pie valgus es una inversión cuando el apoyo del pie está en la parte externa del pie. El pie no es cuando hay una flexión plantar bastante acentuada, como si fuera el piecito de un caballo. Y el pie sambo cuando hay alteración de los puntos de apoyo. Todas estas alteraciones nos van a dar deformidades. La exploración de la columna vertebral. La columna vertebral es sumamente grande, amplia y puede ser toda una especialidad para examinar eso. Pero como nosotros ya hemos estudiado, sabemos que existe una columna cervical que tiene 5 vértebras, una columna dorsal con 12 vértebras, una columna lumbar con 5 vértebras, el sacro que también tiene 5 vértebras, el coxis que tiene 4 pequeñas vértebras, ¿no? La columna vertebral para examinar un punto de referencia es identificar la, la séptima vértebra cervical. Y para ubicar la séptima vértebra cervical, que nos va a decir para arriba son vértebras cervicales, para abajo son dorsales, y la función y todo eso, hay que observar las apófisis espinosas sobre la línea media. Generalmente la prominencia de la séptima cervical es más notoria, ¿no? A la palpación al menos es más fácil. Pero a veces hay dos prominencias. Entonces, si hay dos prominencias, eh, la, la, la apófisis más larga generalmente es la de abajo. Si hay dos, es la de abajo. Si son tres prominencias iguales, la séptima es la prominencia del medio. Entonces, eso nos ayuda a localizar la séptima vértebra cervical, que va a ser un punto de referencia. La columna cervical tiene normalmente una convexidad anterior, hacia adelante, y eso se llama lordosis. El aplanamiento de esta convexidad es patológico. La, la columna dorsal normalmente tiene una curvatura de convexidad posterior, que se denomina sifosis dorsal. La columna lumbar tiene una curvatura lordótica. Entonces, la sifosis dorsal, esta lordosis, esta lordosis, se acentúa frecuentemente en la osteoporosis senil y en la espondilitis anquilopoyética. Cuando la sifosis es antigua y severa, se acompaña de hiperlordosis cervical. Y esta es la sifosis, ¿no? La sifosis y esta es la lordosis dorsal, ¿no? La angulación acentuada de la columna dorsal, llamada también giro joroba, a veces es secuela de un mal de secundario a tuberculosis o de fracturas vertebrales compresivas. La escoliosis es una deformación en la que los cuerpos de las vértebras de la columna rotan una sobre otra, desplazando por su lado las costillas, bajando una desviación lateral de la columna. No es ninguna de estas, es hacia el costado. Esa es una exploración dinámica de la columna. Se realiza con el paciente de pie, de espaldas al examinador, con el ojo descubierto y descalzo. Se hace una inspección, se realiza en forma ascendente siempre, y cualquier alteración de longitud de miembros inferiores motivará cambios en la estática de la pelvis, causando desviaciones compensadoras a la columna.
Las curvaturas fisiológicas son dos, con cavidades posteriores, una cervical, ya les dije, y otra lumbar, otra con cavidad. ¿Sí? Y las dos convexidades posteriores son eh, dorsal, que es este, y otra es la sal. Las dosis y las informes, estos términos, generalmente se reservan para el patología. Se también examen explorar también los movimientos de la columna cervical. El paciente está sentado o está de pie, con el cuello y los hombros descubiertos. El examinador parado por detrás se fija en los hombros del paciente con ambas manos y se le pide que realice el movimiento de flexión con el mentón, tratando de tocarse el pecho, la horquilla esternal de extensión, llevando la cabeza hacia atrás, alejar el mentón del esternón lo más posible. Una flexión lateral hacia un lado, tratando de tocarse los hombros con las orejas, y una rotación que trate de tocar el hombro con el mentón. ¿No? Y las circundiciones cuando se mueve toda la cabeza, ¿no? Como dando vueltas, haciendo círculos con la cabeza. La exploración de los movimientos de la columna dorso-lumbar. El paciente está de pie, con los talones juntos y descalzo. La columna vertebral debe estar expuesta hasta la región lumbosacra. El médico de pie detrás fija con ambas manos la cadera para evitar movimientos compensadores. El paciente se inclina hacia adelante sin doblar las rodillas, tratando de tocar el suelo con los dedos de la mano, que trate de tocarse lo más abajo posible la parte lateral de las piernas y tratar de inclinarse hacia atrás lo más posible, sin flexionar las rodillas. Con esos movimientos se hace un buen examen de la columna dorso-lumbar. La exploración de la columna cervical, ya vimos, en la palpación de la columna vertebral, se realiza con los pulpojos de los dedos, presionando generalmente las apófisis espinosas, que son accesibles al tacto y en la región cervical, dorsal, lumbar, sacro. Esto se utiliza para ubicar apófisis espinosas, para detectar existencia de dolor, para limitar las deformaciones comprobadas al localizar esta zona dolorosa. Se debe precisar la ubicación y la adhesión de las contracturas musculares. La palpación se completa siempre con una maniobra de percusión suave con el martillo de los reflejos. Ya hemos hecho un poco rápido los últimos, chicos, porque como ustedes verán, nos hemos eh, excedido en el horario. Hoy día me van a poner más en mi trabajo. Chicos, hemos terminado esta parte de la tecnología. Mañana vamos a hacer otra parte de la semiología hematopoyética y probablemente con eso terminamos una parte de lo que a mí me corresponde. Seguirán con los otros colegas. Mañana a las 7, muchachos, los espero. Buenos días.